Muchas gracias, Oscar, por permitirme esta entrevista contigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias a ti por venir aquí a platicar un poquito. Es una gran orgullo, aparte de tener una persona tan preparada, tan inteligente, tan estudioso. Tengo la fortuna de conocerlo desde la preparatoria y bueno, siempre brillando y ahora en estas áreas de la rodilla y de la columna. ¿Por qué medicina, Oscar? ¿Por qué te llamó la atención medicina? Fíjate que es algo o una historia un poquito extraña porque a lo mejor te acuerdas que cuando estábamos en la preparatoria yo me iba mucho a la cuestión de retiros espirituales e incluso estuve un poquito en el seminario. Entonces después de que decidí no ser sacerdote, pues como teníamos el pase directo porque estudiamos en la UPAEP, Así es. eh, escogí medicina. Entonces fue como algo un poco fortuito, pero finalmente con el tiempo y con los años es lo que más me ha gustado. ¿Te arrepientes de haber estudiado medicina? No, para nada. ¿Por qué ortopedia? Ortopedia porque es una especialidad muy completa. En ortopedia tienes que ver anatomía, biología, patología, fisiología. Entra un poquito de biomecánica y física teórica y entonces complementa todo lo que me gusta. Hasta ahí, con cirugía y ortopedia, ¿de cuántos años estamos hablando? Son los 7 años de la carrera, 4 de ortopedia y la subespecialidad o lo que hagas puede ser 1 o 2 años más. Incluso también tengo un máster en ultrasonido musculoesquelético, que es otro año más. Wow, no, pues llevas toda la vida estudiando. ¿Y, Sí, y vamos a prácticamente. continuar o ya? Sí, de hecho actualmente la tendencia en la columna es a realizar muchos procesos por medio de endoscopía Ajá. y eso es lo que estamos haciendo ahora, endoscopía de columna. Yo te quisiera preguntar, Oscar, una duda que tenemos ahorita que estoy, por ejemplo, yo pasando con la menopausia. ¿Por qué tanto dolor muscular, articular, óseo? ¿Por qué nos pasa todo esto? Hay un precursor en el que se puede desarrollar cartílago, o bueno, hueso, colesterol, progesterona. Como tú sabes, todo esto se maneja por medio de feedback, o sea, retroalimentación que puede ser positiva o negativa. Entonces, cuando somos jóvenes, van más o menos a la par el precursor hacia calcio, el precursor hacia progesterona y el precursor eh, hacia el hueso. Entonces, perdón, hacia el colesterol. Entonces, cuando empieza a faltar la progesterona, empieza a aumentar el colesterol y va disminuyendo también el intercambio de hueso nuevo por viejo. Y entonces esa es la razón por que las mujeres en la menopausia engordan un poquito más fácil y empiezan con dolores articulares. Así es. Y esa frase de que los niños son de hule, ¿por qué el que se caen los niños aguantan, los niños rebotan, los niños lo Los, soportan? hay un término que se llama coeficiente de elasticidad y el coeficiente de elasticidad depende mucho de la cercanía de las moléculas y de sus características. Entonces en los niños el coeficiente de elasticidad es mucho mayor, primero porque tienen más porcentaje de cartílago y segundo porque las moléculas están un poco más separadas. Ok. ¿Cómo le haces, Oscar, en cuanto a inteligencia emocional, para aquellos pacientes que te tocan, por ejemplo, niños, tú que eres papá? ¿Cómo le haces para no mezclar esa parte del humano, los sentimientos, a nivel quirúrgico, a nivel clínico? Pues realmente es porque no tengo sentimiento, no, no es cierto. Realmente es algo que he tenido la capacidad siempre de diferenciar totalmente el trabajo con el resto. De hecho, tú sabes que soy un poquito irónico y ácido, pero el trabajo es totalmente independiente a la cuestión personal. Entonces siempre he tenido esa capacidad. De hecho, he operado a muchos familiares y amigos cercanos. ¿Has tenido que atender a alguno de tus hijos? Sí, a los tres. ¿Cómo es eso? Es que como mamás de pronto decimos, podemos resolver problemas de, por ejemplo, yo de otros niños, pero de mis hijos yo no puedo. Sí, como te digo, siempre he tenido esa facilidad de poder separar las cosas y además por mi educación, por las características de mi familia, que siempre fue un poco ruda, como que puedo hacerlo sin ningún problema. ¿Cómo ha sido para ti en algún momento? ¿Has llegado a perder algún paciente en la sala? No, nunca, ¿De verdad nunca? nunca, nunca. ¿Y has pensado cómo lo podrías tomar anímicamente si algo así sucediera? Sí, yo creo que podríamos entrar en un periodo de depresión
pero principalmente si estuviera fuera de nuestras manos. Pero como gracias a Dios siempre ha estado en nuestras manos poder resolver las situaciones, pues por eso nunca ha pasado. Ok, alguna vez platiqué con algún ortopedista y me llegaba a comentar, yo le preguntaba, ¿es cierto que los ortopedistas odian las zapatillas? Y entonces de pronto decía él que no, que las amaba porque es lo que le daba el trabajo. Ok. ¿Qué tanto hay con esto, las zapatillas, las plataformas, los zapatos muy inseguros? Fíjate que más bien es al revés. Un zapato que es totalmente plano es muy malo para los pies porque además de perder las curvaturas normales, también afecta las curvaturas de la columna. De hecho, mucha gente no relaciona, por ejemplo, el uso de los Converse, que son los peores tenis que pueden existir, con caminar mucho, con estar mucho tiempo de pie, después empiezan con dolor en la espalda o empiezan con cansancio mucho antes que se utilizan un zapato adecuado. Y en cambio el uso de tenis con características adecuadas como por ejemplo para correr, ayuda mucho para mantener esas curvaturas normales o curvaturas fisiológicas que tiene el cuerpo. Y en cuanto a la zapatilla, mientras el tacón de preferencia esté aparte de la zapatilla y para el diario sea unos 5 centímetros, está perfecto para mantener esas angulaciones. El tema es cuando ya es mucho más alto el tacón o está muy cerrada la punta, pues es cuando tiende a haber deformaciones en los pies o deformidades en los pies como el clásico Halus valgus o mal conocido juanete. Así Pero pues es. realmente, así como que te dé de comer un juanete cada 8 días, pues no, porque tampoco ni es tan común, ni todas las personas deciden operarse, porque finalmente, aunque hagas la cirugía perfecta, no siempre corrige al 100%. O sea que, bueno, acabo de aprender que se pronuncia Halus valgus. Yo Halus siempre lo valgus. había mencionado como Alus valgus. Depende mucho de la raíz con la que lo quieras mencionar, ¿no? Pero si los dos términos son correctos. Hablando de lo que decías, no realmente queda una corrección en una cirugía por el alus valgus o el halus valgus. Mira, yo llevo 20 años en esto y de los halus valgus que he operado, del 100% a lo mejor el 20% se vuelve a deformar un poquito. Obviamente tenemos que tomar en cuenta muchos factores, como ya mencionaste, la menopausia, el sobrepeso, los pacientes que a pesar de que les expliques la cuestión del calzado siguen usando un mal calzado, porque a veces incluso, aunque quieras usar otro calzado, pues por el trabajo tienen que usar algún tipo determinado, ¿no? Claro, Pero finalmente son pocos los pacientes que se llega a mantener la corrección al 100% por el resto de su vida. ok. Porque esa frase, ese meme que se hizo de, no voy a decir la grosería, me fregué la rodilla. ¿Por qué las rodillas? ¿Por qué tanto impacto a nivel articular en la rodilla? Es un sitio muy móvil, que tiene prácticamente movilidad hacia todas las direcciones y que es muy lábil en cuanto a las características de la nutrición del cartílago. Entonces, hay muchos factores que lo pueden afectar. Obviamente, el primero es el sobrepeso. El segundo es la angulación anormal. Lo normal es que la rodilla tenga una angulación de 5 a 7 grados hacia adentro porque el cóndilo interno es un poquito más largo que el externo. Los cóndilos son la parte más baja del fémur, de la parte del muslo. Después en muchos pacientes, desde niños, tienen mucho más angulación hacia adentro o hacia afuera y no se corrige, eso se llaman deformidades angulares. Ok. Entonces, si partimos desde ahí, que hay muchos niños que no se les corrige, bueno, pues entonces eso provoca apoyos anormales. Cuando tenemos más angulación hacia adentro, se lastima el cartílago y el menisco de afuera y viceversa. Entonces, después ya con la edad y con el peso y con los deportes, una de las cosas que pueden provocar mucho este tipo de lesiones es el mal calentamiento, porque todas las articulaciones necesitan un buen grado de lubricación, que si no Ajá. lo realizas antes de hacer ejercicio, poco a poco van deteriorando el cartílago. Mucho ojo para todos los jóvenes que de pronto esa obsesión por hacer el ejercicio y de pronto no saber si están haciéndolo uno de manera correcta, están cargando el peso adecuado y si están teniendo calentamiento. Sí, esa es una situación también bien compleja porque se da mucho la tendencia en jóvenes y en adultos jóvenes de competir mucho en el gimnasio por el peso. Y hay muchos ejercicios para rodilla como los desplantes o como la sentadilla profunda que si no se realiza adecuadamente con la posición correcta de los pies, afecta muchísimo el cartílago. Que generalmente el cartílago que impacta más es el de la rótula, porque es el que percibe toda la gente, que normalmente llegan los pacientes, si es que me truena la rodilla. Y los revistas y si les truena la rodilla por el Sí. deterioro del cartílago, pero finalmente tienen lesiones mucho más importantes en los meniscos o en los cóndilos. Ok. ¿Qué opinión te genera de pronto?
me ha tocado estos últimos días enterarme de personas que tienen problemas en cadera. O sea, realmente estaba yo pensando, estas prótesis de cadera, qué tanto son benéficas el resultado? Bueno, si lo haces correctamente, una prótesis de cadera tiene una vida media de 10 a 15 años. Y si lo acompañas de ejercicio adecuado, si lo acompañas de control en el peso, tengo pacientes que tienen los mismos 20 años que yo con sus prótesis. Pero lo normal es que entre 10 y 15 años se las tengas que cambiar. Entonces, en la primera o en la primera prótesis que les pones a los pacientes adultos no tan mayores, es una prótesis que no lleva polimetilmetacrilato, el mal llamado cemento. Y ya la segunda etapa, cuando se las cambias, ya es con cemento. ¿Es cierto que solo se pueden poner prótesis cambios 2 veces o tengo mal esa No, pues información? eso es lo ideal, ¿no? Ajá. Pero pues finalmente si lo necesita el paciente, puedes cambiar hasta una prótesis tumoral o una prótesis de reconstrucción, que es mucho más largo el vástago, o que trae componentes que sustituyen partes de la cadera, como por ejemplo el acetábulo o parte del fémur. Sí sientes, bueno, yo recuerdo a alguien, una tía que operaron, yo creo que fue en los 80s, 90s de la columna. Recuerdo haberla visto, no sé, meses acostada, boca abajo, con dolores, con analgésicos muy fuertes. Sí ha tenido avances la cirugía en Sí, columna. claro. Actualmente nuestros pacientes están caminando el mismo día de la cirugía con su faja Guau. y 2 semanas después que les retiras los puntos inician la rehabilitación para más o menos mes y medio después estén totalmente rehabilitados y reintegrados a sus actividades diarias. O sea, hablando de columna, hablando de rodilla, hablando de cadera, hablando de cualquier articulación, cuando un paciente te viene a ver y va a necesitar una cirugía, ¿en cuánto tiempo, si yo fuera tu paciente y te dijera, ¿en cuánto tiempo yo voy a poder estar nuevamente trabajando, nuevamente haciendo mis actividades? Depende de lo que tengas que hacerle. Por ejemplo, prótesis de cadera, rodilla también empiezan a caminar inmediatamente después de la cirugía y aproximadamente en mes y medio están realizando sus actividades normales con las limitaciones que te da una prótesis. Si es una artroscopía, tienen un reposo relativo por 2 semanas y después de eso inician inmediatamente la rehabilitación para regresar al ejercicio aproximadamente, dependiendo también de las lesiones, porque si son ligamentos o cosas por el estilo, pues pueden llevarse 6 meses más o más, pero si son lesiones que puedas reparar inmediatamente, pues en mes y medio están haciendo vida totalmente normal, sin que después de los 15 días tengan que tener alguna limitación real. Wow, qué impresionante. Alguna vez hemos estado viendo el fútbol, las mujeres, y siempre hacemos el comentario, ¿no? De que hay un futbolista que tuvo una lesión en rodilla, que tuvo salida de líquido sinovial, que no va a estar en actividad X semanas, y entonces decimos que se ponga a trabajar para lo que le pagan y todo esto. ¿En qué puede perjudicar que haya el derrame de líquido sinovial? El derrame de líquido sinovial generalmente se da cuando hay inflamación de las membranas sinoviales, que es lo que produce el líquido, o en algunas ocasiones del cartílago. Entonces, si tú, igual que cualquier otra lesión, vamos a compararlo con una herida, no tienes el periodo de reposo adecuado, pues no se desinflama. Aquí me voy a meter me voy a hacer enemigo de los fisioterapeutas, porque muchos tienen esta situación en la que dicen, si te lesionaste con movimiento, te tienes que recuperar con movimiento. Y yo siempre les pongo el ejemplo a los pacientes, si tú tienes una herida y cada vez que te salga costra yo te la quito, pues no va a cicatrizar nunca. Y es lo mismo que pasa con los tendones, con los ligamentos, con las articulaciones, con el cartílago. Si no le das el periodo adecuado de recuperación, finalmente nunca va a funcionar. Y un futbolista que es una persona que tiene cargas diferentes a un deportista normal, bueno, igual que el fútbol americano, el básquetbol y cualquiera, si no le das el tiempo de reposo suficiente, pues va a tener derrames de líquido sinovial repetitivos que van a condicionar que el deportista se retire mucho antes de tiempo. Wow. Oscar, ahorita que tocabas acerca de los fisiatras o fisioterapeutas, no sé cuál es el término correcto, Fisioterapeuta, sí. ¿qué sucede cuando, Licenciado en terapia física y rehabilitación, ese es el término correcto. ok, ok, licenciado en terapia física y Y rehabilitación. rehabilitación? Aquí hay una situación chistosa porque igual que con los médicos que llegan y te dicen ir al anestesista, no, no es anestesista, es anestesiólogo. Anestesiólogo. Hay tres vertientes. La primera que es el técnico en rehabilitación, Ok. que generalmente es el que se encarga de aplicar la fisioterapia. El licenciado en terapia física, que también tienen sus especialidades, que es como arriba del técnico a nivel licenciatura y que tiene también la capacidad de hacer las rehabilitaciones y un poquito más. Y el médico especialista en terapia física y rehabilitación, que él, además de la terapia física,
también hace electromiografías y algunos otros estudios, y obviamente pues en el escalafón en conocimiento está un poquito arriba porque finalmente es un médico que también hizo especialidad y algunas otras cosas. ¿Tú recomendarías que con cualquier problema osteoarticular, osteomuscular, primero lo vea un médico ortopedista? Ustedes deciden si se va a cirugía, si se va a terapia o el tratamiento que vaya a continuar. Así es, y volvemos a lo mismo, me van a odiar muchos fisioterapeutas, pero finalmente no son médicos. Ok. Entonces muchas veces pasan por alto algunas lesiones o muchas veces sobreestiman algunas otras. El tema, por ejemplo, específicamente en la rodilla, es que las lesiones ligamentarias que no son rupturas son mucho más dolorosas que las rupturas. Y entonces ahí es donde entra la situación en la que llega el paciente con mucho dolor y lo empiezan a manejar como si fuera una ruptura, y al revés, cuando es un esguince empiezan a manejarlo como si fuera, perdón, cuando es una ruptura empiezan a manejarlo como si fuera un esguince, y entonces retrasan el tratamiento que pues, realmente es quirúrgico. Ok. ¿Y qué opinión te dan aquellas personas, pues llamadas coloquialmente hueseros, de qué otra manera les llaman? De pronto ve con el Pues de repente les dicen quiroprácticos, quiro- pero realmente no son quiroprácticos. Los quiroprácticos también es una rama de estudio diferente que aquí en México no está tan bien estudiada, no son tan preparados como a lo mejor en Alemania o Estados Unidos, que tienen ciertas características que son arriba de a lo mejor de un técnico en terapia física. Y aquí prácticamente son personas que nosotros les llamamos empíricos. Empíricos significa que se acercaron al papá que también se dedicaba a lo mismo, un masaje, más o menos saben un poquito de cómo debería verse normalmente una articulación. A veces la acomodan bien, a veces la acomodan mal, pero definitivamente en la mayoría de los casos provocan más lesiones que lo que ayudan, que finalmente me caen bien porque nos dan trabajo, ¿no? Claro. Y tengo una duda, no sé si sea idea mía o sea real. El famoso huesito que se nos hace en el talón, en el espolón calcáneo, porque es más común escucharlo que lo padecemos las mujeres que los hombres. Por el calzado, Ok. por el calzado y porque también es mucho más común que las mujeres desarrollen insuficiencia venosa que aumenta la sintomatología. Ahora, la realidad es que no se forma ningún huesito. El famoso polón calcáneo es algo que está mal diagnosticado porque realmente lo que sucede es que la inserción de la fascia plantar se calcifica. Y entonces parece como si fuera un hueso, pero es la Ok. fascia plantar calcificada. Bueno, y a lo mejor ya un término más técnico, se supone que el hueso lo ponen los osteoblastos y ya con nuestra edad, o sea, yo todavía tengo una actividad a mi edad. Sí, de hecho en muchos pacientes, digo, tú eres muy joven todavía, pero hay pacientes que son mucho más grandes y que empiezan a desarrollar una cosa que llamamos osteofos marginales en la rodilla o picos de loro en la columna, que cuando hay una artrosis importante o inestabilidad, el mismo cuerpo empieza a crear esos picos para disminuir el rango de movimiento y finalmente lo único que hacen pues, es compresión. Hablando de columna, Oscar, pues actualmente estamos con el uso de la computadora, con el uso de los celulares, esa malposición que tenemos, el estar en el celular o en estar de pronto en la computadora con una malposición, ¿han incrementado los problemas en columna por En estas? cervicales principalmente, y principalmente en personas jóvenes que se la pasan con la cabeza inclinada viendo el celular, ¿no? Claro. Los adultos a veces pueden presentar algunas otras cosas en las manos, como una enfermedad de Kervain o dedos en resorte o un gatillo, pero en los adultos jóvenes y en los adolescentes es mucho más común presentar lesiones cervicales comparadas con la sintomatología de un esguince cervical por el uso del celular. Y por ejemplo, un joven que de pronto tienda a empezar a generar la cifosis y se les dice, no, enderézate, te voy a poner una cinta como lo hacen en el ballet. Una persona ya de 40, 50 años todavía pudiera llegar a corregir esta mala postura. La mala postura, la hipergifosis que estás mencionando, generalmente se puede corregir por medio de fisioterapia y por medio de una faja si no tiene componentes anatómicos, porque a veces Sí, ya puede está. estar causado también por alguna situación anatómica como una vértebra de más, una hemivértebra, una fusión o incluso en adultos mucho mayores una fractura, que es lo más común. Se Ok. fractura alguna vértebra torácica y aumenta la cifosis dorsal. Wow. Bueno, y muchas mamás, cuando mis hijos eran más chiquitos, ahorita ya están más grandes, pero siempre era de, mi hija quiero que estudie ballet.
pero no porque se le va a deformar las piernas, no porque están en crecimiento. ¿Y qué tan cierto es que poder alterar los centros de crecimiento por Sí. actividades de este tipo? Si los podemos alterar con unas, o los podemos normalizar con unas plantillas, pues obviamente todo este tipo de actividades físicas sí provocan deformidades. Por ejemplo, en los pies provocan dedos en garra y halus valgus. En las rodillas, por ejemplo, en los futbolistas, si tú ves un partido de fútbol cuando ya terminaron y se bajaron las calcetas, tienen la tendencia a hacer las rodillas hacia afuera, lo que estábamos llamando bar. Sí. Y es por eso, justamente por ese tipo de actividades. Ok, ok. ¿Y qué podrías recomendarnos a toda la gente que nos está viendo, sea la actividad a la que nos dediquemos en cuanto a la ergonomía? Seamos profesores, seamos odontólogos, seamos lo que sea, seamos abogados, la ergonomía en donde en cada actividad, en cada profesión nos dicen, esta es la postura correcta para realizar el ejercicio, para realizar la actividad. ¿Qué nos podrías decir sobre todo a los que están empezando y que de pronto dicen, yo tengo una malposición y ve, aguanto y no me duele y en la noche estoy muy bien? Bueno, la realidad es que eso no es cierto, ¿no? Más bien la gente se acostumbra a las malas posiciones y al dolor. Ya saben que si van a estar lavando el coche, al ratito les va a oler la espalda, se recuestan y se acabó la bronca, ¿no? Pero podríamos partir desde el principio de lo que llamamos higiene de columna. Entonces, la higiene de columna nos habla justamente de cuáles son las posiciones adecuadas para cada actividad física, tan fácil como que si te echas una hora lavando todos los trastes que sacaron tus hijos entre la comida y la cena, bueno, tienes que tener una posición bien recta y tienes que tener un banco que te permita estar cambiando el apoyo de un pie a otro por momentos, igual que para planchar, la posición de la computadora con la luz de forma adecuada, los soportes que hay para la columna baja, el viajar distancias largas por tierra o por aire con las famosas almohadas de media luna que venden para esas ¿Son características. buenas? ¿Las recomiendas? Funcionan bien, Sí. pero no para todo el tiempo, porque hay gente que la quiere tener todo el tiempo para todo. Y eso provoca que la curvatura de la columna, que es lordosis, se quede totalmente recta. Obviamente el control de peso es importantísimo porque muchas de las malas posiciones también están relacionadas con el sobrepeso. Y finalmente, pues mantener un buen tono muscular. O sea que pudiéramos decir que un ortopedista pudiera tener interconsultas con un médico bariatra, con un angiólogo, con varios especialistas para lograr el éxito en conjunto de Todos contra todos. todos contra todos. Eso es lo normal. Lo normal es que tú trabajes con un grupo multidisciplinario porque finalmente no podemos ser todólogos, Claro, ¿no? claro, claro. Oscar, pues qué gusto y te agradezco muchísimo esta gran entrevista. ¿Nos puedes platicar dónde estamos, dónde, qué hermoso consultorio, en dónde estamos? Gracias. Estamos en las Torres Médicas de Angelópolis, en el piso 20, consultorio 2001 de la Torre 2, en el penthouse. Y te pueden buscar en internet. Tengo página en Facebook y tengo página en Instagram, pero si les digo ahorita cuál es, las estaría engañando, pero igual con mi nombre yo creo que deben salir. Oscar García Prieto. Pues de verdad, aparte, conozco personas que han sido atendidas por ti, solo hablan maravillas de ti, los resultados son increíbles. Gracias. Atendiste en su momento a uno de mis hijos. Yo estoy muy agradecida contigo. Aparte hay una gran amistad y una gran admiración, Oscar. Eres una Igualmente. persona muy inteligente, muy estudiada, eh, muy habilidoso y aparte lleno y ávido de saber y de conocer más. Creo que eres un ejemplo y para cerrar esto me encantaría que le pudieras decir a los jóvenes que están dudosos de qué voy a estudiar, qué quiero hacer, por ejemplo, que tienen la duda de medicina, ¿qué consejo les podrías dar? Bueno, la realidad es que tal vez yo no podría ser el mejor ejemplo para dar consejos porque ya les expliqué cómo terminé en medicina, pero finalmente lo primero que tienen que hacer es enfocarse en una visión del futuro. Y una visión del futuro no puede estar completa si no tienen los conocimientos adecuados para saber cuál es esa visión. Hay una frase que yo siempre les digo a mis alumnos, que ya también tienen muchos años que no doy clases, pero finalmente el cerebro no sabe lo que los ojos no ven. Entonces tú no puedes saber que te gusta algo o que no te gusta algo si no lo conoces. Y algo que nos pasó a nosotros en donde estudiamos, bueno, creo que tú no estudiaste en la prepa en Alpae, pero yo sí, pero Sí, yo sí, seguramente fui tu también. compañera. Ah, pues sí, ahí nos conocimos, Sí, tienes sí, razón. sí, No fue en la universidad, fue en la prepa. así es. Pues llevábamos clases de orientación vocacional y eso es bien importante porque finalmente podemos tener muchas ideas de las cosas y cuando nos hacen un examen, realmente nuestros intereses no tienen absolutamente nada que ver
con lo que realmente refleja un examen, que también yo les puedo decir que un examen no es el último parámetro para decidir algo sobre el resto de su vida. Y entonces tal vez lo que podría hacer es que después de pasar ese proceso de conocer qué es lo que quieren y de tener una adecuada orientación vocacional, que eso también lo pueden hacer los psicólogos, entonces tratar de conocer a alguien que se dedique a eso y pedirles que les permitan estar con ellos para ver si de verdad es lo que están buscando, es algo totalmente diferente a lo que estaban pensando. Qué bonitas palabras, doctor Oscar. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque Gracias a aparte es una ti. persona súper, súper ocupada. Valoro de verdad y agradezco este tiempo que nos diste para conocerte un poquito más, para que te vengan a visitar en caso de que sea requerido. No, no es, bueno, aparte pues saludarte, ¿por qué no? Pero te agradezco de verdad muchísimo este tiempo que nos brindaste. Muchísimas gracias. Soy Erika Bonilla, la entrevista de todo un poco. Nos vemos en la siguiente. Gracias.